Ay, 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 ay. Este cuatro no están. Eso. Buenos días, Charlie. Buenos días, chef. Ok, bien. Listo, ok. Bueno, buenos días. Voy a empezar por darles su calificación del primer parcial, ¿sale? Em, Voy a terminar bueno, recuerdo que les di hasta las 11:30, pero ahora a las 11:30 ya me dio flojera revisarlas, las que faltaban. Entonces, ahorita nada más asiento lo que me faltaba revisar de algunos de ustedes, ya para, entregarles la calificación de seguridad industrial. Y de hecho, también voy a entregarles la calificación de panadería de una sola vez, ¿sale? Para que no haya también ningún problema. Entonces vamos a checarlo y voy a empezar a compartir pantalla. A ver. Ok, hasta en la tarde del día de ayer, así es como estaban por el momento sus calificaciones, ¿sale? Dado que, bueno, faltaba por entregar algunos de ustedes, ¿sale? El Mike faltaba entregar algunas cosas, bueno, de Esteban no sé nada, este, George faltaba entregar algunas cosas por ahí, Aranza, bueno, ya estaba completa, Charlie igual faltaba entregar algunas cosas y Wandari faltaba entregar algunas cosas. De todos modos, ahorita lo voy a estar checando. Para la asistencia del día de hoy, bueno, y es, la regué, hoy es jueves, no rayos, jueves 28, déjame el jueves, ¿sale? Pues bueno, ahorita ya está presente Carlos, Aranza y Jorge, faltan por integrarse algunos de ustedes, ¿sale? Bien. Bien, entonces voy a empezar a revisar rápido lo que nos falta y ahorita retomamos.
Mm, 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 mm. Bien.
La, Ay, es que
Bien, sale. A ver, chicos, Carlos, Aranza y Wandari, que son los que están ahorita presentes. Estas son, número uno, las asistencias de seguridad industrial para el primer parcial, ¿vale? Charlie, por ahí tuviste dos inasistencias cuando recién empezamos, ¿sale? De hecho, bueno, la semana pasada, el jueves no entraste, ¿sale? Pero bueno, la primera semana también hubo un día que no entraste a la primera sesión. Y bueno, aquí está, ¿no? Tuvimos 7 asistencias, Charlie tuviste 5, de ahí en fuera, pues, pues los demás tuvieron el resto. Y, pues, si alguien sabe algo de Esteban, pues coméntele que pues, ya se están asentando faltas, entonces, para que ahí esté consciente también. Tiene 4 inasistencias, las primeras fueron justificables. En cuanto a la evaluación, primero vamos con Wandari. Wandari ahorita promedia 6. De hecho, tuvieron hasta ayer para subir sus trabajos. Y Wandari no entregó el trabajo de investigación, ¿sale? O el que era el trabajo de investigación más la reseña crítica. Wandari no lo entregó. De ahí en fuera, pues entregó sus trabajos. Y y bueno, tuvo sus asistencias. Entonces, pues no. Apenas si promedio 6, ¿sale? Carlos, tienes 9.4, ¿sale? Tuviste tus trabajos después, solo que aquí lo que te afectó poquito fueron tus inasistencias, entonces promedias 9.4. Aranza, Aranza, bueno, entregaste todo a tiempo, en tiempo y forma, todo bien, bien tus trabajos igual, tienes 10. George, pues bueno, ahorita George se salió, no sé qué onda, pero bueno, le faltó entregar un trabajo igual, nada más, y pues bueno, por lo tanto tiene 8. Y Miguel, ahorita, sí, bueno, sí entregó todo, entregó bien, y pues bueno, ahorita tiene 10 Miguel, ¿sale? Eso es en cuanto a seguridad industrial. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, chef. ¿Ves? ¿O todo está claro? Perfecto. Bien, vamos ahora con panadería, de una vez para entregarles igual su calificación. Bien, en cuanto a panadería, este, bien, bueno, tuvimos solo una práctica que fue la de la semana pasada en cuanto a panadería, ¿sale? Wandari, tú estuviste la mitad de la práctica, ¿sale? Entonces, obviamente te valió la mitad, tomando en cuenta que faltó que me mandaras tus evidencias, ¿sale? Tú no mandaste recuerda que me comentaste que ibas a hacerlas en tu casa y que me ibas a mandar evidencias al grupo, o sea, fotografías, pero no las mandaste. Entonces, sí es necesario que, aunque no termines la clase, posteriormente la puedas hacer en tu casa 1 o 2 días después, 3 días, pero manda las evidencias con fotografías, por favor, ¿sale? Pero bueno, igual, entregaste aquí, Gondari, pero no entregaste tu trabajo de evaluación y pues bueno, promedias 6, ¿sale? Carlos, entregaste tus 2 trabajos, tuviste tu práctica. Igual por ahí hubo un asunto de inasistencia. Entregaste el trabajo de evaluación, sacas 97%, promedias a 10. Aranza, también igual, entregaste todos tus trabajos a tiempo y por lo tanto promedias a 10. Jorge, le faltó por ahí un trabajo, ¿sale? Pero, pues bueno, promedia igual a 9. Y Miguel también le faltó un trabajo por ahí, pero promedia 9. En el caso de las asistencias, perdón, de panadería, eh, Charlie, por ahí, la primera clase no estuviste presente, pero bueno, bueno, te integraste después. Solo tienes una falta, no tienes la doble falta, solo tienes una. ¿Sale? En el caso de Wandari,
Aquí, Wandari, una pregunta, tus faltas son ¿cómo se le llama? ¿Son justificables? O sea, ¿se te empalma la clase con la otra clase que tienes? Sí, bueno, de hecho, ve que me había mandado un mensaje Ajá. que, que se me empalma con inglés, bueno, que yo llevo inglés y Ujú. se me empalma. ¿A qué hora es tu clase de inglés? 10:20, pero sí me recuerdo que falté en una clase. Ok. Bueno, de todos modos, ahorita vamos a dejarlo así, a partir de la siguiente va a ser justificable, siempre y cuando me mandes tus evidencias, Wandari, ¿va? Sí, chef. Órale, pues. Entonces, bueno, ahorita nos quedamos así y, en general, bueno, los demás tienen todas sus asistencias y las calificaciones quedan de esta forma. ¿Los demás tienen alguna duda, Carlos, Aranza, alguna duda al respecto? Todo bien, chef. Perfecto. Bien, pues bueno, dado que esto está listo, ahorita en un ratito, en un que tengamos un break, subo sus calificaciones de una vez, así es como van a quedar, ya para que no haya este, ninguna duda, ¿vale? Bien, dado esto, entonces vamos a proseguir con lo que nos truje. Ok, retomando un poquito de lo de ayer, habíamos visto en su mayoría todo lo que tenía que ver con los riesgos eléctricos, ¿sale? Vimos toda la parte de la incidencia que tenía la electricidad dentro de los riesgos de trabajo y accidentes de trabajo y sobre pues lo peligroso que puede ser trabajar directamente con altas tensiones, ¿no? También hablábamos un poquito de los riesgos mecánicos, en este caso de algunas maquinarias pesadas, en este caso, y de lo peligroso que era algunas posiciones de la máquina. Por ejemplo, si tenían protuberancias o tenían algunas esquinas salidas o algunos engranes o mecanismos que estuvieran como a la mano o a la vista, lo peligrosos que podían llegar a ser. Posteriormente de todo eso, empezamos a ver un poco de lo que era riesgos químicos, solo vimos, me parece que dos diapos. Entonces, bueno, vamos a retomarlo desde el inicio, esta parte de riesgos químicos, para ir señalando, pues, aspectos importantes de todo esto, ¿no? Bien, como introducción, entonces, tenemos que los riesgos químicos o sobre los riesgos químicos, que existen ciertos procedimientos generales para el uso y manipulación de materiales químicos que provocan algún tipo de riesgo. Por ello es necesario establecer conocimientos mínimos de las normas y procedimientos básicos de seguridad. ¿Cuáles son los objetivos de los riesgos o de estudiar esta parte de los riesgos químicos? Nos dice que mitigar cualquier probabilidad de accidente que afecte la integridad física de cualquier miembro y sobre todo también evitar
los daños a las instalaciones. Ok, como bien sabemos, digo, cualquier tipo de riesgo va a ocasionar, pues digamos que algún daño a las personas o los miembros trabajadores. Obviamente existen diferentes tipos de riesgos según lo que se esté trabajando. En este caso, si hablamos de riesgos químicos, eh, vamos a tener que pueda existir varios tipos de accidentes. Ajá, por solo retomar alguno, por ejemplo, si se te cae, no sé, alcohol puro en los ojos, pues puede provocar hasta ceguera, ¿no? Si te cae a lo mejor algún tipo de ácido en los dedos, en las manos, pues puedes provocar quemaduras de algún grado. No sé, y así sucesivamente, ¿no? En este caso también los daños a las instalaciones cuando se trabajan con elementos químicos, los elementos químicos en su mayoría son volátiles. Entonces corremos el riesgo o se corre el riesgo de que pueda existir alguna explosión, se pueda quemar algo o alguna intoxicación por medio de gases químicos, ¿no? Tenemos entonces como número uno, para definir los riesgos químicos, tenemos que toda persona que trabaje, perdón, toda persona que trabaje en una industria en la que es usual el manejo de químicos debe consultar la hoja técnica de cada reactivo para informarse sobre los riesgos asociados a su manipulación. Ok, vamos a abrir esta famosa hoja de riesgos químicos. A ver, denme un segundito. Nos dice que es. Me deja ver. OXACUK. A ver si no me manda a otro lado. OXACUK. Vamos a ver esto. Mm, mm. Ok. No, no lo abre, no nos lo da. Sale la hoja de riesgos químicos. Ni modo. Bien, entonces vamos a proseguir con esto. Tenemos que la clasificación de sustancias químicas, ¿vale? En este caso tenemos las sustancias tóxicas, los agentes corrosivos y las sustancias inflamables o reactivos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos también una señalización. Estas señalizaciones son las que van a identificar cada una de este tipo de sustancias. Por ejemplo, en el caso de las sustancias tóxicas, pues tenemos la famosa calaverita y el triangulito que nos indica precaución o cuidado. En el caso de los agentes corrosivos, tenemos igual el triangulito que nos indica precaución o cuidado. Y en este caso aparece una manita con un tubo de ensayo, con algunas gotas, y se ve como un hoyito, lo que nos está indicando que puede provocar algún daño, que te puedes quemar, que te puede perforar siquiera la piel. Entonces es importante tener atención en eso. En el caso de los agentes inflamables y los reactivos, tenemos la famosa llama de fuego que se encuentra, puede ser que se encuentre en un círculo o puede ser que también se encuentre en un triangulito de la misma forma que nos indica precaución. Primero vamos con aquellas sustancias inflamables. Para definirlo vamos a tener que son aquellas que pueden arder fácilmente. Algunas son más inflamables que otras y se debe tener la misma estricta precaución.
Muchas sustancias inflamables son líquidas y producen vapores que mezclados con el aire arden y explotan. ¿Sale? Esto es muy importante. No todas las sustancias químicas tienen el mismo nivel de inflamación. ¿Sale? Existen algunas sustancias que por su naturaleza únicamente, digamos que pueden ser inflamables si se tiene contacto el líquido con algún, pues sí, con el fuego, alguna chispa, ¿no? O alguna reacción que lo provoque. En el caso de algunas otras, pueden ser inflamables tanto en líquido como en la propagación de gases. Estos gases, de igual manera, pueden ser inflamables directamente con el aire, por así decirlo, o realmente sí con el aire, o con algunas partículas que se puedan encontrar realmente con el aire, algún choque, alguna chispa y por lo tanto puede ser inflamable. Una de ellas, por ejemplo, por un ejemplo muy básico, es la gasolina, ¿sale? Entonces la gasolina puede ser inflamable tanto a su forma líquida, pero también en su forma de gases. Ok, entonces para esto se debe conocer algunas medidas de precaución. Estas medidas de precaución obviamente se deben de tomar en cuenta con todo este tipo de líquidos. Primero tenemos la eliminación de fuentes de ignición. Ok, todas esas fuentes de ignición es todo aquello que pueda provocar como tal la inflamación o el incendio. En este caso pueden ser cerillos, pueden ser, en este caso, encendedores, pueden ser rocas de chispa, pueden ser, no sé, se me ocurre a lo mejor un horno de microondas que también esté cerca de las cosas, entre algunas otras, muchas más cosas, ¿no? Por otro lado, también tenemos que dentro de las medidas de precaución básicas, vamos a encontrar cerrar bien los recipientes. Yo sé que a lo mejor puede sonar como muy absurdo, quizá, ajá, puede sonar como un poquito, un tanto absurdo la parte de cerrar bien un recipiente, pero pues es que es cierto. O sea, si ustedes, no sé, se encuentran con el manejo, vamos a suponer esto, nosotros, por ejemplo, en cocina, alguna sustancia de este tipo que podemos utilizar, si es que a lo mejor manejamos, madera, o a la leña, o el carbón, es el famoso líquido para encender carbón, ¿no? Este famoso líquido que pues, tú roceas, le pones fuego y hace que a lo mejor se genere una flama pareja en todo. Muchas veces también suele ser un tanto peligroso, ¿sale? Porque, pues bueno, este líquido, si nosotros no lo mantenemos bien cerrado, corremos el riesgo de tirarlo y generar un incendio, provocar un incendio en el área de parrilla o en el área de comida. ¿Sale? Eso es como un ejemplo muy básico, pero bueno, suele pasar. Y también existen algunas otras prácticas no tan correctas, por así llamarlo, de algunos restauranteros o parrilleros que utilizan alcohol. ¿Sale? Hay quienes, hay muchos parrilleros que la verdad les da como flojera encender el carbón o la leña o no tienen como la facilidad de hacerlo y pues se van a la fácil y lo que hacen es utilizar ya sea alcohol, ¿sale? O bueno, este líquido que les comento que es para encender carbón. Y muchas veces suele ser un poco peligroso, porque tienden a, bueno, no sé, ustedes digo, yo lo he notado, pero tienden a hacerle el famoso hoyito a la tapadera del alcohol, únicamente para rociarlo y se genera la flama, ¿no? Entonces, bueno, puede ser también muy peligroso porque podemos generar un incendio dentro del área de parrilla o del área de cocina. Hay que tener mucha precaución. Bien, cuando hablamos de los agentes corrosivos, vamos a ver aquí algunos ejemplos un tanto fuertes. Tenemos entonces que los agentes corrosivos provocan un deterioro del tejido vivo, los cuales pueden destruir la piel, pueden destruir los tejidos oculares, pueden afectar al sistema respiratorio, entre algunas otras cosas. Como vemos aquí, eh, algunos de los daños que nos pueden provocar este tipo de agentes corrosivos puede ser el enrojecimiento como tal en la piel, es una irritación muy fuerte y que tarda algunos días en salir. La pérdida total del tejido, como vemos en la lesión con la abertura de la mano, si es que estamos hablando de ácidos. La mayoría de los ácidos suelen ser muy agresivos con los tejidos del cuerpo, entonces
habría que saber trabajar con este tipo de, ¿cómo se llama? Em, de sustancias. Y, por ejemplo, también tenemos la insensibilidad al tacto y la ceguera. No vamos lejos, quizá a lo mejor los líquidos a punto de ebullición no pueden ser directamente corrosivos, pero sí tienen un grado de. Por ejemplo, cuando nosotros nos quemamos la piel, obviamente puede haber un enrojecimiento. Nos podemos quemar con, ya sea con agua, con simple agua. Puede generar un enrojecimiento o puede generar una quemadura de algún grado, ¿sale? De hecho, si está exageradamente caliente, podemos llegar al grado donde podemos tener una pérdida del tejido de la piel. De igual manera, este tipo de sustancias nos pueden generar algún tipo de ceguera. Por eso en los laboratorios es común utilizar gafas o bueno, lentes de protección para evitar que las sustancias nos caigan en los ojos y nos puedan provocar algún tipo de ceguera. Bueno, chicos, estamos ahorita en el último minuto. Los veo de regreso ahorita en 10 minutitos, ¿sale? Son las 7:44, los veo de regreso 7:54. ¿Va que va? Sí, chef. Órale, pues. Listo, vamos a empezar. Ok, nos habíamos quedado entonces en esta parte que estábamos hablando ya sobre algunos agentes corrosivos y sobre los daños que podían causar pues ahora sí que en las personas, ¿no? En el ser humano.
Tenemos entonces que, solo para retomar un poco, este tipo de sustancias puede causarnos algunos daños pues fuertes, ¿no? Realmente, por solo mencionar algunos, tenemos que nos puede ocasionar un poco enrojecimiento, también nos puede ocasionar la pérdida total del tejido, como en la fotografía que vemos ahí abajo, en caso de ser algún ácido potente, la insensibilidad al tacto, si es que nos llegamos, por ejemplo, a quemar tan solo, o la ceguera total, ¿no? En este caso, si es que algunas sustancias llegan a salpicarnos a los ojos, es uno mm, de los factores, de las acciones, de las consecuencias que podemos tener si es que este tipo de sustancias llegan a tocar, pues en este caso el ojo, ¿no? O la piel. Bien, ¿cuáles son algunas de las precauciones que se deben tomar en cuenta en el uso de estos agentes corrosivos? Primero debemos prevenir el contacto con la piel y con el tejido. Eso es como muy básico. O sea, siempre que se manejan este tipo de sustancias, eso es lo ideal, tratar de prevenirlo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque eh, lo, lo, lo mejor, se podría decir, es que únicamente nos pueda generar algún tipo de irritación. De ahí en fuera, recordemos que bueno, la piel de todas las personas es totalmente distinto y la reacción que tiene todas las personas hacia este tipo de sustancias también va a variar. O sea, lo que para algunos puede ser alguna irritación, para algunos otros puede ser el desarrollo de alguna alergia, puede ser a lo mejor, no sé, generación de granitos, etcétera, etcétera. O sea, todo va a depender mucho. Luego tenemos el uso de las gafas protectoras o del escudo artificial. En este caso también es muy necesario. Este tipo de gafas protectoras eh, suelen ser un tanto gruesecillas, o sea, no son tan delgadas. Aquí el punto es que realmente te tiene que proteger de la sustancia. Hay algunas sustancias que al momento de que te saltan, pueden llegar a quemar el producto. Entonces, en este caso, lo ideal es que deben ser unas gafas ligeramente gruesas para que, y bueno, y que puedan abarcar la mayoría del área sensible de la vista, es decir, toda la parte de arriba de la ceja, ujú, y hasta un costado, hasta más o menos el área de las sienes, que tiene que abarcar, y todo por la parte de abajo pegada a la nariz, ¿sale? O sea, tiene que ser muy, pues vaya, tienen que ser grandes y sí tienen que abarcar, porque si no, no valdría la pena. Los guantes de material resistente a la corrosión. Estos guantes van a depender, hay muchos materiales para este tipo de guantes. Lo que yo les mencionaba, por ejemplo, el día de ayer, son algunos tipos de guantes que se utilizan para este tipo de manejo de sustancias, que son los famosos guantes de asbesto. ¿Sale? Estos guantes de asbesto o este material, que es un tipo cemento, ajá, más o menos es un tipo cemento, va a ayudar a que no exista una corrosión o que no pueda penetrar como tal tanto el calor excesivo o hasta el frío excesivo. ¿Sale? Este tipo de guantes son muy resistentes y obviamente pues también son resistentes a algunos tipos o a la mayoría de los tipos de sustancias corrosivas. Entre algunos otros también podemos encontrar guantes de látex, guantes de poliuretano, según el tipo de sustancia que estemos utilizando. También se encuentran las famosas batas de laboratorio adecuadas, ¿sale? Las batas de laboratorio adecuadas en teoría tienen que cubrirte hasta la rodilla, ¿sale? O sea, nada de que hay a la cintura porque se ve bonita, no. Aquí lo ideal es que se tiene que tomar precaución y lo ideal es que las batas tienen que llegar hasta la rodilla, ujú, y obviamente lo más cerradas posibles. En este caso también nos dice que después de usar estas sustancias se debe lavar con abundante agua. Existen laboratorios o existen lugares donde se ocupan este tipo de materiales donde realmente son desechables. Tanto los guantes, las batas, por así llamarlos, las gafas sí pueden ser reutilizables, pero hay lugares donde las batas son desechables y los guantes también, por el tipo de uso de sustancia, por el tipo de uso de sustancia. Pero en algunos lugares obviamente tienden a lavarse y tienden a reutilizarse hasta que ya no tienen como la función
específica. ¿Sale? Bien, vimos las sustancias inflamables, vimos las sustancias corrosivas, ahora vamos con las sustancias tóxicas. Nos dice que las sustancias tóxicas que incorporadas a un ser vivo en pequeñas cantidades son capaces de producir graves alteraciones funcionales e incluso la muerte. Ajá. Este tipo de sustancias entonces vamos a tener que son de las más peligrosas. Bueno, no descartando las que ya mencionábamos anteriormente. Tenemos que existen diferentes efectos tóxicos, ¿sale? Tenemos dos efectos distintos, que son los efectos crónicos y los efectos agudos. Desde el punto de vista de los, perdón, desde el punto de vista de los efectos tóxicos crónicos, podemos encontrar que después de es después de repetidas ocasiones o una exposición prolongada. ¿Sale? Estos efectos crónicos van a depender obviamente de la sustancia. Cuando nos habla de que después de repetidas ocasiones, nos habla de que existe un contacto constante con el producto. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el cloro. Nosotros a simple contacto con el cloro, pues no pasa nada. Quizá para algunas personas genere una irritación, para algunas personas no, o simplemente genere alguna resequedad en las manos. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando cloro constantemente y lo estamos tocando de forma directa, obviamente se va a generar una irritación más grave en la piel, puede generar algún tipo de salpullido o puede generar algún tipo de infección. En este caso también, cuando hablamos de efectos tóxicos o sustancias tóxicas, existe de una exposición prolongada. Es decir, si nosotros estamos en una exposición con alguna sustancia durante mucho tiempo, también nos puede generar algún tipo de daño. Vamos a suponer, no sé, se me ocurre ahorita alguna sustancia tóxica, se me ocurre... mm, 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 híjole, no se me viene a la mente ninguna. Mm, 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 para uso prolongado. Rayos. A ver, ustedes chicos, alguna sustancia tóxica de uso prolongado. Es decir, con aquellas sustancias con las que ustedes tienen contacto por un largo tiempo y después de eso, largo tiempo puedo referirme a horas. Por ejemplo, que a lo mejor estén utilizando esa sustancia por 5 o 6 horas seguidas y que puede provocarles alguna alergia, alguna herida, algo por el estilo. Algo que se les ocurra de alguna sustancia tóxica de este tipo. Mm, Amoníaco. el amoníaco. Pero bueno, como podría ser, pero como tal el amoníaco no lo manipulas tanto de forma directa, ¿o sí? Sí es, No. de hecho es muy fuerte el amoníaco. Y de hecho, bueno, ahorita que lo mencionas, el amoníaco podría entrar más en los efectos tóxicos agudos, porque nos dice ahí que se manifiestan de forma inmediata. El amoníaco es una sustancia muy fuerte que, por ejemplo, al contacto directo con la piel igual puede provocar alguna irritación, o por ejemplo, si tiene contacto directo con la nariz o con los ojos, es de inmediata respuesta. Pero bueno, ahí podría ser un ejemplo el amoníaco, pero en el caso de un efecto crónico, de una exposición prolongada, podría ser, no sé, se me ocurre a lo mejor el uso de detergentes. Ajá, por ejemplo, el uso de detergentes o el uso ¿cómo se llama? De agentes o materiales de limpieza, por así llamarlo, el famoso, el fabuloso, ajá, que es como un limpiador multiusos. Digamos que a simple vista, pues huele rico, ¿no? Pero obviamente lo tienes que diluir en agua. Si tú lo trabajas de forma directa diario, obviamente se genera, bueno, a largas horas igual, se genera como una respuesta por medio de la piel, que nos dice que algo no está bien y que obviamente nos estamos volviendo alérgicos, estamos desarrollando alguna alergia, o bien genera alguna irritación fuerte en la piel, pues, por así llamarlo, ¿no?
Pero bueno, esos son algunos ejemplos y como bien lo decías, la parte del amoníaco, la parte de efectos tóxicos agudos, dado que se manifiestan de forma inmediata. ¿Sale? También tenemos que después de repetidas ocasiones, una simple pero prolongada. Tenemos entonces que algunas pueden provocar cáncer o disfunción reproductiva. El alcohol, es decir, la exposición corta o efecto agudo, la embriaguez y la exposición prolongada, una cirrosis. Bueno, eso estamos hablando de ingerirlo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de tener contacto al tacto nada más, pues podríamos tomar en cuenta los ejemplos que les di hace un momento. Pero si hablamos desde el punto de vista de ingerir este tipo de sustancias, pues tenemos entonces que el alcohol es una de ellas, porque como bien nos dice, cuando tenemos una exposición corta o un efecto agudo, vamos a tener que nos vamos a embriagar, pero si tenemos una exposición prolongada, puede generar algún tipo de enfermedad dentro de nuestro organismo. Una de ellas, por ejemplo, es la cirrosis. Por otro lado, también tenemos que la exposición prolongada o en repetidas ocasiones con algún tipo de sustancia, llamemos la sustancia N, porque en realidad no sé qué tipo de sustancias puedan ser, pueden provocar cáncer o disfunción reproductiva. Si no mal recuerdo, en algún punto yo les llegué a mencionar, no recuerdo si fue en las primeritas clases, les llegué a mencionar que algunas conocidos y conocidas mías que trabajan en laboratorios químicos, ya me acordé, en la parte de riesgos de trabajo, algunos de ellos dentro de los riesgos de trabajo justamente está esta parte de la disfunción reproductiva o hasta el cáncer. Entonces, para ello se les recomienda que deban utilizar el material correcto pues de cuidado y posterior a ello también hacerse estudios químicos y entrar en fases de desintoxicación. Por ejemplo, si ellos pretenden, me comentaba alguna vez una amiga que si pretendían embarazarse o planeaban embarazarse, tenían que avisar a sus jefes o tenían que avisar ahí para que ellos tomaran medidas y los pasaran como o a un punto de desintoxicación. Y creo que el punto de desintoxicación duraba aproximadamente 2, 3 meses, por ahí así, y posterior a ello tenían que volver a hacer estudios para posteriormente entrar en ¿cómo se le dice? En la parte de, por ejemplo, si se querían embarazar y todo ese tipo de cosas. O sea, es un poco complicado estar en laboratorios donde se manejan sustancias pues tóxicas, ¿no? Tenemos entonces que una sustancia tóxica puede entrar de varias maneras al cuerpo. Sale una sustancia tóxica, la podemos inhalar, puede entrar por medio de una inyección, la podemos absorber y la podemos ingerir, ¿sale? Obviamente todas estas son igual de peligrosas, aunque algunas a veces creemos que no lo son tanto. Por ejemplo, desde el punto de vista del inhalarlo, lo que mencionaba hace un momento en el caso del amoníaco, es una sustancia que, bueno, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de oler amoníaco, pero es un golpe brutal de cuando hueles el amoníaco. O sea, realmente se siente horrible oler el amoníaco, porque de inmediato te altera la percepción pues ahora sí que se te sube hasta el cerebro, ¿no? Realmente sí es como muy fuerte. Por otra parte, la parte de la inyección, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Puede ser una inyección intramuscular, puede ser una inyección intravenosa y obviamente cada sustancia va a depender de lo fuerte que sea y de la zona donde se inyecte. La parte de la absorción va a depender, recordemos que nuestro cuerpo tiene poros y realmente los poros absorben muchas cosas. Digo, ahorita estamos hablando, por ejemplo, de sustancias tóxicas, pero los poros también pueden absorber virus o los poros pues también pueden absorber algún tipo de bacteria, ¿sale? Entonces hay que ser muy conscientes en esa parte. Cuando nosotros manipulamos alguna sustancia pues muy tóxica, el cuerpo tiene esa capacidad de absorber ese tipo de agentes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y por eso también se recomienda el uso de guantes. En el caso de la ingestión, pues bueno, es un poquito más como
como por la conciencia propia. Hay que ser muy conscientes de qué tipo de sustancia tenemos al frente y qué es lo que estamos ingiriendo, ¿sale? Porque obviamente la ingestión, una de los factores, digamos que más dañinos que podemos tener nosotros al momento de estar en contacto con una sustancia tóxica es la ingestión. Recordemos que al ingerirlo, cuando el cuerpo absorbe o los órganos absorben y digieren este tipo de sustancias, se van hacia el intestino o a los intestinos. Entonces, en este caso, los intestinos tienen la capacidad de distribuir, digamos que en este caso, los nutrientes en todo el cuerpo y al mismo tiempo tienen la capacidad de distribuir todos los agentes tóxicos sobre todo el cuerpo. Entonces, sí es como muy, muy complicado. Existen algunas medidas preventivas para evitar los accidentes con sustancias tóxicas. Algunas de ellas, por ejemplo, es trabajar con campana de extracción. Regularmente en la mayoría de los laboratorios tienen campanas de extracción porque las sustancias volátiles suelen ser muy tóxicas a pesar de que en algunos lugares se utilizan cubrebocas. También se deben utilizar las barreras de protección. En este caso, barreras de protección podemos hablar de varias cosas. Podemos hablar de gafas, podemos hablar de guantes, podemos hablar de batas, de petos o overoles que también independientemente o bueno, dependiendo del tipo de sustancias o del tipo de lugar donde se esté trabajando, hay lugares donde ¿cómo se le dice? Se sustituye la bata por algún overol o algún peto de alguna sustancia o bueno, de algún material más resistente. ¿Sale? También tenemos la limpieza exhaustiva después del contacto con estas sustancias. ¿Sale? Las famosas áreas de desintoxicación. Existen este tipo de áreas en los laboratorios donde realmente se tiene que lavar. Hay unos lugares donde literal hasta te tienes que bañar. O sea, tienen sus regaderas y todo. Y bueno, en algunos lugares te bañas, en algunos lugares es para lavarte cara, brazos, manos, entre algunas otras cosas. Y también nos dice que si se presenta algún síntoma, en este caso dolor de cabeza, náuseas o vértigo, se debe de salir del sitio. Regularmente estos tres síntomas son como los más comunes en cuanto a sustancias tóxicas. O sea, el dolor de cabeza, las náuseas y el vértigo, aunque regularmente lo que más se presenta son las náuseas. Este tipo de sustancias tienden o tienen la característica de como cuando pasan hacia nuestro organismo, generan una sensación no grata. Entonces, esa sensación es la que te provoca este tipo de náusea, ¿sí? Entonces, de hecho, son las tres más básicas, aunque después hay algunos otros síntomas un tanto, un poco más graves. Bien. De hecho, en esta parte de los sustancias químicas también tenemos algunos reactivos. Ujú. Nos dice que los materiales son considerados reactivos cuando al ser mezclados con algún otro material generan una reacción violenta, ¿sale? Entonces el reactivo va a ser como tal eh, este, aquel resultado que vamos a tener de la mezcla de dos o más sustancias que puedan generarlo. Nos dice que entonces que para prevenir este tipo de accidentes no se deben manipular las sustancias cerca de otra con la cual puedan reaccionar. ¿Sale? Entonces, es decir, si yo tengo, no sé, una gama de sustancias, lo ideal es que todas estén acomodadas como en su lugar específico y que no interfieran como tal con algunas otras sustancias que estén cerca. El solo hecho de que se lleguen a derramar o se lleguen a mezclar por accidente puede provocar alguna reacción química. Recordemos que existen muchos tipos de reacciones según el tipo de sustancia. Podemos hablar que puede generarse una flama, puede generarse un gas, puede generarse un agente de corrosión, puede generarse una chispa, etcétera, etcétera. O sea, hay como muchos tipos de reacciones que podemos tener con todas estas sustancias. Y también nos dice que se deben almacenar en sitios adecuados.
Cada tipo de sustancia debe ser almacenada en un sitio correcto. Podemos hablar de que algunas deben de estar en sombra, unas no deben de tener contacto con la luz, algunas otras deben de estar a una temperatura adecuada, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos algunos pictogramas de riesgo, ajá, que son básicos y que nosotros debemos tomar en cuenta si es que estamos en algún lugar con manipulación de sustancias tóxicas. En el inciso A o en el pictograma A tenemos una flama, lo cual nos indica que es inflamable, ¿sale? En el inciso B tenemos un dibujo que hace alusión a una explosión, ¿sale? Si se dan cuenta hay algo ahí que se está rompiendo y que al mismo tiempo está generando explosión. Y en el inciso C tenemos un tache negro. Este tache negro significa que son sustancias nocivas, ¿sale? Entonces hay que saber más o menos identificar todo este tipo de señalíticas. También tenemos pictogramas de riesgo, por ejemplo, el inciso A, que es la corrosión, lo que veíamos hace un momento. En este caso sale como una flamita, pero bueno, hay un tubo de ensayo sacando alguna sustancia. En el inciso C son los tóxicos, la famosa calaverita. Perdón, el inciso B. En el inciso C tenemos que son los daños ecológicos. En este caso tenemos un árbol demacrado, y un pez muerto, ¿sale? Entonces, nos habla de los famosos daños ecológicos. Y en el inciso D tenemos uno que son los comburentes, ¿sale? En este caso, pues, es una flamilla, pero pues bueno, no se ve del todo, está sobre un círculo nada más. Bien. Eso es en cuanto a los agentes químicos. Por otro lado, tenemos otra parte que nos habla sobre los riesgos civiles, ¿sale? En este caso de los riesgos civiles nos va a hablar un poquito como de lo que es pues el vestuario de las personas, ujú, y la forma, si es que utilizan algún uniforme y cómo lo deben de portar. Bien, como introducción a este punto, nos dice que nadie está exento a ningún tipo de accidente. Nos dice que las causas de accidentes en un ambiente de construcción, ¿sale? Este tipo de accidentes suelen ser como muy comunes en todas las partes de la construcción, desde machucarte con un dedo hasta que se te caiga a lo mejor un ladrillo en la cabeza. O sea, suena así como muy burdo, pero en realidad suele suceder. Nos dice que también existe la prevención, uso de diferentes elementos de seguridad y las normas que regulan la seguridad en la obra civil. ¿Sale? Entonces, todas estas características son las que vamos a ver en este punto. Ok, entonces, tenemos que los riesgos civiles, todos aquellos riesgos civiles nos dice que la construcción es una actividad peligrosa y que por lo general se debe a fallas en la seguridad y a la incapacidad de mantener un entorno laboral seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que regularmente estos riesgos civiles se deben propiamente a que muchas veces no se tiene el cuidado correcto o no se tienen las medidas de precaución correctas en este tipo de obras. Hablemos de muchas medidas de precaución, ¿sale? Desde la precaución en la planeación, precaución en la organización de lo que se está haciendo, ujú, hasta en la planeación de cómo se tiene que acomodar el material, en qué zona se tiene que acomodar el material, quiénes tienen acceso al material, en qué parte se está preparando tal cosa, se está elaborando, se está haciendo esto, la ropa de trabajo con la que deben de contar los trabajadores, entre algunas otras cosas. ¿Sale? Entonces tenemos que existen diferentes causas para los riesgos civiles. Primero tenemos las condiciones de trabajo peligrosas, es decir, eh, según el tipo de trabajo va a haber alguna condición pues muy, muy peligrosa. En este caso, por ejemplo, podemos tener, no sé, un limpiador de vidrios, ¿no? De edificio. O sea, a final de cuentas ese trabajo por su naturaleza es peligroso,
porque tiene que estar en las alturas, ¿sale? Entonces, la condición del trabajo, por su naturaleza, te genera peligro. Eso hablando de un limpiador de vidrios. Pero, por ejemplo, las personas que se dedican a la construcción, por ejemplo, en los grandes edificios o algo por el estilo, pues también el solo hecho de decir vas a trabajar a 200 metros de altura o a 100 metros de altura, pues ya con eso siempre te genera un peligro, ¿no? Las imprudencias desde el punto de vista o desde el lado de los trabajadores o bien desde los encargados de la seguridad de los trabajadores. ¿Sale? Pueden ser muy imprudentes, no sé, al caminar en la orilla, no sé, de un edificio sin tener o sin contar con una línea de vida, ¿no? O subirte a una antena, a colocar, no sé, se me ocurre, pues no sé, alguna antena de recepción sin contar con una línea de vida. Eso es muy imprudente de tu parte. Y así sucesivamente. También tenemos despistes, es decir, que ser muy como descuidados o no estar concentrado en lo que estás haciendo y esto pueda generar algún accidente. Otra parte también importante nos habla sobre las personas valentonadas o las personas que en realidad creen que todo lo pueden y nada les pasa y corren riesgos pues muy, muy, muy fuertes. Voy a poner un ejemplo aquí como, quizá a lo mejor no es una forma de trabajo, pero es algo que ha sucedido en todo el mundo. No sé si ustedes han checado o han visto de casualidad, ya sea en televisión o en redes sociales, las famosas, o bueno, los famosos chavos que se suben a los edificios más grandes, los rascacielos, antenas, cosas de ese tipo, y empiezan a hacer, pues, no sé, como tipo acrobacias, ¿no? Se paran de manos sobre las orillas, se cuelgan en los edificios, en las orillas de los edificios, o saltan de un lado a otro, a no sé, tantos, metros de altura. O sea, hacen cosas como muy, muy peligrosas, pero a final de cuentas, esto lo podemos definir con este punto que son personas valentonadas. O sea, son personas que creen que no van a tener un accidente o son personas que dicen, pues sí, pero me gusta el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo ese riesgo han habido casos muy, muy graves. No sé si ustedes los han visto, que por ejemplo igual se han colgado en sus edificios, vuelvo a repetir, y ha habido casos donde los chavos ya no tienen la fuerza para regresar, o sea, literal ya no pueden subirse y pues no les queda de otra más que caer de tantos metros de altura, ¿no? Entonces sí es muy complicada esa parte. Lo mismo pasa con algunas personas que se dedican al trabajo, al área laboral, que son personas que creen que no les va a pasar nada y pues ahí andan haciendo de las suyas, ¿no? Por otro lado tenemos la ignorancia de leyes que contemplan la seguridad. La mayoría de los trabajadores de la construcción, muchos de ellos ignoran este tipo de leyes de seguridad. Ajá, o sea, simplemente ellos les dicen, ah, pues vas a ganar tanto y pues como vas a estar en la altura te voy a pagar un poquito más y por el riesgo de trabajo. Ah, ok, pues súper bien. Pero pues ignoran en realidad a lo mejor cuáles son las leyes que los respaldan y a lo mejor cuáles son los beneficios que ellos tienen por estar trabajando con o en áreas de riesgo. También tenemos la negligencia de las empresas constructoras. Muchas empresas, principalmente los que contratan, los contratistas, son muy pues negligentes, ¿no? Porque a ellos no les importa en realidad si están trabajando a 500 metros, no les importa si en realidad tienen, no sé, los cascos adecuados para el área de trabajo, las botas adecuadas para el área de trabajo. Existen muchas empresas que en realidad no son muy conscientes en ese aspecto y son negligentes, o sea, realmente les vale, ¿no? Con que tú vayas a trabajar y ellos saquen su trabajo, no les importa. También tenemos esta parte que nos habla de los materiales que no son aptos. Ujú. Hablemos, bueno, vuelvo a repetir, hablemos a lo mejor de unas botas que no son correctas, hablemos a lo mejor de una línea de vida que no aguanta el peso de una persona de 90 kilos, hablemos a lo mejor de los cascos de plástico que no tienen seguridad por dentro, hablemos a lo mejor de, ay, no sé, no se me ocurre algún otro punto ahorita, pero son todos este tipo de materiales que en realidad no son aptos, que en realidad no tienen las características o no cumplen
con las características para la zona de trabajo o área de trabajo. Ok, para la prevención de estos riesgos civiles, tenemos que utilizar las medidas personales y conectivas debidas. También aplicar las normas de seguridad en toda la obra. ¿Sale? Estas medidas personales, independientemente de todo, si es como muy, es de personas muy conscientes, saber en qué momento tengo que utilizar qué y que tengo que utilizar mi material o en este caso, pues mi ropa de trabajo adecuada. Por ejemplo, aquí tenemos, no sé, botas, tenemos caretas, tenemos tapones para oídos, cubrebocas, lentes, tenemos arneses, o en este caso es el arnés para una línea de vida, etcétera, etcétera. O sea, esta parte de las medidas conscientes que nosotros podemos tomar, independientemente que exista alguien que se encargue de revisar que se cumplan todas las medidas, yo conscientemente debo estar al pie del cañón con mis cosas, ¿sale? O sea, no voy a trabajar, por ejemplo, en una industria, vamos a suponer, no sé, se me ocurre una fábrica, a lo mejor pues de fierros, donde el ruido esté muy fuerte, donde existan calderas, donde existan cosas de ese tipo que todo el tiempo genere un ruido constante, pues no voy a estar trabajando sin los tapones para los oídos, ¿no? Porque realmente pues voy a salir sordo de ahí. O no voy a trabajar, por ejemplo, soldadura, no voy a ser una persona que haga herrería sin una careta. Que hay personas que lo hacen, ¿eh? No sé si ustedes conocen algunos herreros, pero hay herreros que son tan guerreros que de verdad sienten que nada les pasa y no utilizan careta y tampoco utilizan el famoso, la mica o el vidrio que les protege la vista al momento que se está generando la soldadura, ¿no? Entonces, bueno, son muchas características que se tienen que tomar en cuenta mediante nuestra propia conciencia. El uso del casco nos habla aquí, nos dice que es para la protección del cerebro por ser un órgano altamente vulnerable. El casco aparentemente nosotros creemos que en las construcciones dices, ay, o sea, ¿para qué quiero un casco? ¿No? O sea, ¿para que no me caiga piedra o tierra en la cabeza? No. Existen algunos otros accidentes que pueden suscitarse, por ejemplo, un golpe con cualquier cosa. O sea, supongamos, si estamos hablando de un edificio, cuando se generan las estructuras, obviamente hay espacios por donde pueden caer cosas. Pueden caer desde material, pueden caer varillas, pueden caer clavos, pueden caer martillos, entre algunas otras cosas que pueden generarnos alguna lesión fuerte. ¿Sale? Entonces sí es muy importante también tomar en cuenta esa situación. También, por ejemplo, que vayas pasando, como nos tiene, bueno, nos muestra ahí el dibujo, que uno vaya pasando por algún sitio donde a lo mejor haya alguna punta, alguna esquina o algún clavo que nos pueda generar alguna lesión en la cabeza. De igual forma, nos puede caer soldadura, material caliente dentro de la cabeza, entre algunas otras cosas. O sea, es muy importante entonces el uso del casco en este tipo de lugares. Mientras que el uso de las gafas nos dice que son para evitar que los ojos se dañen por partículas, polvo, líquidos, humo o vapores tóxicos. O sea, les recordemos que muchos tipos de sustancias pueden generarnos algún daño en los ojos. Por solo mencionar un daño muy ligero, muy básico, por ejemplo en la cocina, el humo, en este caso de la leña, no tanto del carbón, sino el humo de la leña, a veces puede ser un tanto agresivo para nosotros. Si se tiene contacto por mucho tiempo o por tiempo prolongado con el humo de leña, puede generar una irritación o hasta una conjuntivitis en los ojos, que es una infección leve. Ajá. O sea, una irritación nada más con que los ojos se te pongan rojos y te puedan arder, eso es más que suficiente. Entonces, lo ideal es que sí se debe de contar con este tipo de gafas para que no ocurra ningún accidente. El uso de la mascarilla, o en este caso el cubrebocas, unos son cubrebocas y otros son caretas o mascarillas. ¿Sale? Nos dice que son para cuidar las vías respiratorias del polvo, del humo y del humo tóxico, por solo mencionar algunos. Existen diferentes tipos de caretas y diferentes tipos de cubrebocas.
Algunos son más potentes o son más, digamos que son más de cuidado o más efectivos que otros. Por ejemplo, las carillas de doble, ¿cómo se llama? De doble filtro o de un solo filtro. Regularmente este tipo de carillas son pues muy buenas, muy buenas. Y de hecho lo único que se tiene que comprar son los filtros y los filtros son un tanto caros. Pero esas mascarillas te permiten respirar de manera correcta y sin necesidad de que ingieras ninguna sustancia tóxica, a diferencia de algunos cubrebocas. Y bueno, ahorita vamos a terminar con esto, con la parte de los guantes. Nos dice que la tercera parte de los accidentes es por no usar guantes adecuados. ¿Sale? Como les mencionaba hace un momento, existen guantes para todo tipo de, de materiales. Vamos a leer esto que nos dice aquí, nos dice proteja sus manos, dice sus manos son vitales dentro y fuera del trabajo, hay que cuidarlas. Después de los ojos, las manos son probablemente la parte más importante del cuerpo cuando se trata de realizar algún trabajo. Sus manos son las que ganan el salario y sus manos son valiosas. Sin embargo, las manos se lesionan más que cualquier otra parte del cuerpo. En general, la mayoría de las lesiones industriales suceden en las manos, en los dedos, y esto es apenas natural, ya que realizamos casi todo nuestro trabajo con ellas. ¿Sale? Entonces tenemos que las manos son muy importantes y los materiales de los guantes van a depender del tipo de trabajo que nosotros estamos realizando. Vuelvo a repetir, existen guantes con recoberturas de poliuretano, existen guantes únicamente que tienen como unos puntitos plásticos que son para que sean adherentes, guantes de asbesto, guantes de látex, entre algunas otras cosas, ¿sale? Chicos, vamos a dejarle hasta aquí y vámonos y regresamos ahorita en unos 5 minutitos para retomar la parte de panadería, ¿sale? Entonces son las 8:35, los veo de regreso 8:40. Va pues, chef. Órale pues.